Vamos a comenzar con esta parte del debate que la academia diseñó en el sentido de tener una participación nacional, y como ya nos dimos cuenta, el tema es bastante complejo. Entonces, vamos a tener a tres panelistas, los cuales nosotros previamente les entregamos estas dos preguntas, y que aquí luego ustedes también igualmente pueden participar después de la exposición de ellos. Cada uno de los panelistas desarrollará las dos preguntas y tienen un tiempo de 10 minutos para desarrollarlas. La intención de por qué el tiempo pareciera que es mucho, pero cuando uno ya está metido se alarga un poco, es que también queremos que la gente participe después contestando las mismas preguntas. Bueno, tenemos la participación del doctor Apestegui, que es el que va a iniciar. Posteriormente viene la doctora Tansi y posteriormente viene el doctor Miranda. Ese es el orden que vamos a seguir. Pueden ir formulando conforme van pasando los panelistas sus preguntas y mandándolas acá adelante, si es que no la quieren hacer en forma abierta, sino luego de la exposición de los tres las planteamos. Entonces, doctora Pestegui, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Primero que todo, quiero excusarme por la informalidad, pero hoy descubrí que todos mis sacos se encogieron. Perfecto. Bueno, yo venía a hablarle más que todo de un proyecto que con otros dos colegas decidimos iniciar hace un tiempo, en vista de que las células madre, como otros procesos que también comienzan a ponerse de moda, como hace un rato mencionaron los plasmas ricos en plaquetas, y que comienzan a hacerse en todo lado de una forma un poco desordenada y no sabemos qué tan aseada, y entonces decidimos hacer algo pues que fuera un poco más confiable. Me refiero a un laboratorio que pudiera purificar, cuantificar y pues en un futuro, si lo permiten las leyes del país, replicarlas y en fin, cualquier otra cosa que se pueda hacer a futuro. Con respecto a las preguntas que nos formulan, esa primera pregunta de cuáles son los parámetros de seguridad que estableceríamos para un programa de medicina regenerativa, tenemos varios parámetros a considerar. El primer parámetro yo creo que es el tipo de célula. ¿Cuál es el tipo de célula que se debe utilizar? Obviamente en Costa Rica, por regulaciones y por todas las demás condiciones que ustedes conocen, las células adultas madres son las que son más seguras de utilizar. Y entonces, por ahí es por donde vamos a orientarnos nosotros también. El segundo parámetro es si se utiliza aplicación autóloga o heteróloga. La autóloga, por supuesto, es mucho más segura, mucho más fácil, además de que las leyes en Costa Rica no nos permiten hacer heteróloga todavía. El tercer parámetro es en cuanto a la identidad de las células, y aquí ya comienza a complicarse un poco la cosa, porque vamos a necesitar equipo especializado, reactivos especializados que encarecen bastante el proceso, y eso pues no estamos seguros de que la población costarricense esté en capacidad de costear ese tipo de gastos. En todo caso, utilizando células autólogas, pues las cosas son más tranquilas y no es tan indispensable esa caracterización.
Otro parámetro a considerar es la cantidad y la viabilidad de esas células. La cantidad de las células, pues hoy en día están los aparatos automáticos que nos cuantifican las células y con tinciones especiales podemos determinar cuáles son viables y cuáles no lo son. Sin embargo, creo yo que siempre tiene que estar también el ojo del profesional, porque las células, los aparatos las miden de acuerdo al tamaño y a la forma, simplemente. Y creo que el ojo del profesional entrenado debe de confirmar que lo que el aparato dice es cierto. Entonces, son mañas que tenemos los microbiólogos de tratar de confirmar todas las cosas viéndolas. Y entonces es otro parámetro importante, pero sí es importante cuantificar y dar el número de células viables. Quinto parámetro a considerar y muy importante, y posiblemente es el que nos orientó a participar de esta aventura, es la esterilidad de la muestra. Nosotros recibimos muestras, siempre se les hace una prueba de esterilidad al inicio y otra al producto que va para afuera. Casi el 80% de las muestras llegan contaminadas. O sea que la forma de tomarlas no es la óptima. Nosotros utilizamos medios con antibióticos y con antimicóticos para resolver ese problema que se resuelve casi siempre. Y en el producto final, entonces también se cultiva. Si llegara a cultivar, por supuesto que eso uno los entregue el mismo día y el médico posiblemente las utilice el mismo día. Si el cultivo diera positivo, que eso a las 24 horas lo vemos, le hacemos una prueba de sensibilidad y alertamos al médico para que él tome las precauciones del caso. Eso creo yo que es importante porque cuando estamos hablando de sustancias que se van a inyectar, sea intravenosas o sea dentro de una articulación o en fin, donde sea, yo creo que tienen que tener mucho cuidado con que la muestra sea estéril, no solo que sea efectiva, sino que sea estéril. No vayamos a provocarle más daño al paciente del que ya tenía. ¿Cómo se garantiza a cada usuario el riesgo-beneficio de la medicina regenerativa? Esa es una pregunta difícil. Porque hemos oído hablar hoy aquí, y felicito a la academia porque me parece que es un simposio de alta calidad, y hemos oído hablar de lo poco seguro o de lo poco confiable o de lo no confirmado de todas estas técnicas. Por otra parte, pues hay experiencia suficiente como para decir que las cosas no hacen daño, funcionan algunas veces, pero la gente llega buscando calidad de vida. Y entonces, ¿cómo hace uno para medir lo que es calidad de vida contra lo que es seguridad? Por supuesto que la seguridad debiera estar siempre de primera, pero si el paciente, decía uno de los panelistas ahora, que si no le funciona lo que hizo fue perder la plata, pero si le funciona recupera algo de calidad de vida y eso yo creo que es importante. Entonces, el riesgo-beneficio está influido por otras cosas, no solamente la seguridad, que sabemos que si ofrecemos un producto de buena pureza, podemos entonces tener buena calidad y podemos garantizar, al menos parcialmente, que no va a haber problemas, pero si todavía, además de eso, le suplimos un poco de calidad de vida, pues eso mejor. Este es nuestro laboratorio. Tenemos un cuarto limpio con su cámara de flujo laminar, todo el equipo, centrífugas, incubadoras, contadores, microscopio, son exclusivos de esa zona.
Lógicamente que la entrada al sitio tiene sus filtros EPA, aire acondicionado, etcétera. Todo lo necesario para que se garantice esterilidad en el trabajo. Y además de eso, contamos con una persona que tiene una gran experiencia, más de 8 años de trabajar con células madre en laboratorios más o menos de esta complejidad, que no es alta complejidad, por supuesto. Ojalá pudiéramos tener los laboratorios que nos han mostrado hoy aquí, ¿verdad? Pero eso, para nuestro medio hoy por día es imposible prácticamente. Entonces, creemos que podemos ofrecer algo un poquito mejor de lo que teníamos antes. Esperamos mejorar a futuro, esperamos poder suplir otras cosas que ahorita no podemos suplir. No, eso dependerá de la legislación del país que nos permita o no nos permita hacer otros procedimientos, y dependerá también, pues lógicamente, del uso que se le dé a estas cosas. Si se da un buen uso, pues nosotros siempre tratamos de trabajar con médicos de reconocida solvencia moral, tratamos de que, pero no podemos nosotros, ni somos los indicados para definir lo que el médico va a hacer con las células madre que nosotros le entregamos. En eso creo que pues son otros tipos de legislación los que deben de privar, ¿verdad? Así que con esto no quisiera quitarles más tiempo, es reducido y ya estoy llegando al final. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, y a continuación la doctora Tansi va a responder iguales 2 preguntas. Buenas tardes. Bueno, yo trabajo en la clínica Biomaster Medical, entonces me voy a enfocar más como bueno, las preguntas las voy a enfocar más ya haciendo la terapia, porque lo hacemos con pacientes. Bueno, antes que todo quiero aclarar que, bueno, como ya vimos ahorita, la medicina regenerativa es un área de la medicina muy grande, que contestar estas 2 preguntas en toda el área tomaría mucho tiempo, entonces me voy a enfocar para las terapias que es legal en Costa Rica, que es la terapia de células madre adultas autólogas. Ok, entonces con la primera pregunta, ¿cuáles parámetros de seguridad establecería usted para un programa de medicina regenerativa? Mencione los que usted considera críticos o esenciales. Ok, esto lo pongo como primer punto porque me parece uno de los más importantes, la capacitación, el conocimiento y la experiencia del médico tratante. O sea, tenemos que saber cómo funcionan las células madre, qué células madre estamos utilizando, tener conocimiento de la enfermedad del paciente o la patología por la que nos consulta e investigar si esto es factible para un potencial tratamiento con células madre. Luego, obviamente, una evaluación inicial del paciente con una historia clínica y un examen físico completo. Hay pacientes que tienen muchas comorbilidades que hay que tener un paciente estable para poder llevarlo al procedimiento. No queremos poner al paciente en más riesgo de lo que ya está. Estudios de imágenes preoperatorios. Hay que tener un diagnóstico claro de qué es la patología del paciente, por qué nos está consultando. Y también la mayoría de los pacientes que nos consultan son por lesiones ortopédicas o musculoesqueléticas. Entonces, tenemos que saber qué tipo de lesión es la que tiene exactamente para ver si las células madre podrían funcionar. Laboratorios preoperatorios. En realidad es, bueno, acá están. Bueno, hacemos HIV, VDRL y pruebas de hepatitis B y C. Esto como monitoreo y bueno, protocolo. Un hemograma completo para ver la hemoglobina, bueno, los leucocitos y las plaquetas. Si tiene una leucocitosis, una infección en ese momento, es mejor tratar eso antes de llevarlos a hacer el procedimiento. También una PCR la tenemos de monitoreo, aunque es un indicador inespecífico de inflamación. También queremos ver que no tenga ninguna otra infección el paciente antes de hacer el procedimiento. Tiempo de coagulación,
Bueno, nosotros para hacer el tratamiento extraemos las células madre de tejido adiposo y de la médula ósea, entonces obviamente necesitamos que el paciente esté coagulando bien para no tener ninguna complicación. Y si el paciente, dependiendo de la patología que tenga o comorbilidades, hay que enviarle a otros laboratorios correspondientes. Bueno, las técnicas de asepsia y antisepsia son súper importantes. Todos los procedimientos que nosotros hacemos, lo hacemos en una sala quirúrgica estéril y tenemos el laboratorio que también está estéril al lado. Entonces las muestras nunca dejan el espacio estéril. Y la manipulación de las muestras biológicas siempre las manejamos bajo campana de flujo laminar en un sistema cerrado. O sea, la muestra, una vez que se extrae del paciente, no va a salir de su... O sea, no se va a tener al aire libre, siempre va a estar bajo control. Y durante el procedimiento siempre monitoreamos los signos vitales y la glicemia. En nuestra clínica también tenemos un protocolo para manejo de emergencias. Tenemos un convenio con el CIMA, que nosotros estamos ubicados en Torre Lexus, entonces en Avenida Escazú. Entonces el CIMA tenemos un convenio que en cualquier caso que se necesite, en 5 minutos se puede trasladar al paciente a un centro hospital. Ok, con la siguiente pregunta, ¿cómo se le está garantizando a cada usuario el riesgo-beneficio con la medicina regenerativa? Como dijo el doctor Apestegui, esta pregunta es difícil de contestar porque realmente yo pienso que en medicina, con cualquier tratamiento o procedimiento que nos van a hacer, no nos pueden garantizar nada. Obviamente hay más evidencia científica con ciertos procedimientos que nos pueden respaldar más. Pero entonces esta es una página web que los invito a ingresar, clinicaltrials.gov. Entonces ahí uno puede buscar todos los estudios clínicos que hay hasta el día o que se han completado. Entonces con la parte de seguridad, con las células madre adultas autólogas, la mayoría de los estudios han pasado a la fase 1, que es la fase de seguridad. Lo otro es siempre el consentimiento informado es súper importante, pero además siento que siempre hay que ser súper honestos con los pacientes. O sea, no les vamos a prometer de que se van a curar con esto, hay que estudiar bien el caso, decirles que es algo nuevo, que hay poca evidencia científica que nos respalda, siempre ser honestos con ellos para que ellos entiendan también cómo funciona y decidan. Con los riesgos también, el aspirado de médula ósea lo realizamos con anestesia local, entonces no tiene los riesgos de la sedación. Al igual con el mini aspirado del tejido adiposo, lo realizamos con anestesia tumescente. Para contestar esta pregunta también creo que depende de cada patología. Entonces acá les voy a dar un ejemplo que es una de las patologías que más nos consultan, que es la artrosis. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con una artrosis ya avanzada, que le dicen que para ese momento la terapia que necesita es el reemplazo de rodilla, a veces nos buscando otra alternativa de tratamiento. Entonces, con las células madre, tiene las ventajas que tiene un tiempo de recuperación más pequeño, las complicaciones son menos y lo que hemos visto es que la calidad de vida de los pacientes siempre con todo nos ha mejorado, entonces que es algo muy importante. Los pacientes generalmente llegan con mucho dolor y poder aliviarles ese dolor para tener una mejor calidad de vida, pues me parece muy importante. Gracias. Excelente, muchas gracias. Y eso que ocupó menos de los 10 minutos. Podemos hablar mucho en 10 minutos, ¿verdad? Muy bien, gracias, doctor. El doctor Miranda nos va a dar el punto de vista de la respuesta a las preguntas. Pues bueno, muy buenas tardes primero a todos y muchas gracias a la Academia por la invitación. En mi caso, pues yo pertenezco a un banco de células madre, el más reconocido en el país, que se llama Provida, de sangre de cordón umbilical. El enfoque que yo le di a esta presentación realmente es un poco diferente, ya que nosotros no estamos involucrados como tal en el tratamiento y no voy a hacer énfasis como en parámetros específicos en los cuales pues sí están ya muy especificados tal vez en guías internacionales que deben de contar los laboratorios y todo esto. Yo igualmente trato de sintetizar todo lo que es
la medicina regenerativa, tanto células mesenquimales como las células hematopoyéticas, ¿verdad? Y todo enfocado como en la necesidad que habría de tener un programa nacional de medicina regenerativa que realmente llegara pues a regular todos estos ámbitos, porque si bien es cierto, pues con la ley que se emitió el pasado año, pues vino a ser un principio, todavía falta muchísimo en el tema de regulación de estas terapias. Entonces, parámetros de seguridad. La seguridad es un concepto muy amplio y no lo podemos pues solamente sintetizar en lo que es la parte de laboratorio y en el producto celular como tal. Es todo lo que envuelve a la terapia como un todo. Entonces tenemos que tomar en cuenta desde la elección de que si el paciente califica para hacer un tratamiento autólogo, igualmente la elección de un donante en caso de que sea un trasplante halogénico de células madre hematopoyéticas, establecer rigurosamente cuáles van a ser los criterios para la elegibilidad del donante, ya que eso va a ser clave en la seguridad de una posible terapia celular futura. Igualmente se debe de regular específicamente los sitios de la recolección, procesamiento y almacenamiento eventualmente de estos productos celulares que eventualmente podrían ser utilizados para algún tipo de terapia. Además, también lo que es los protocolos de infusión de los productos de terapia celular deben de ser parte de un programa que sea el que vigile todos estos sitios. También todo lo que son los protocolos de seguimiento al paciente después de que se da la infusión de las células. Y finalmente tiene que estar muy bien establecido todo un protocolo de documentación y registro de todo lo que se realiza realmente en este campo. Entonces, dentro de un programa de medicina regenerativa, pues bueno, se debería empezar por constituir una junta directiva o una comisión que no estoy seguro si debería ser el Ministerio de Salud, debería ser el Colegio de Médicos en conjunto con el Colegio de Microbiólogos, que lleguen a establecer un ente, una comisión que llegue a vigilar todo este tipo de terapias en el país, en el cual pues debería haber una fiscalía que se encargara de pues vigilar que se cumplan con los parámetros mínimos en todos los centros que ofrecen este tipo de terapias. Igualmente los médicos que están ofreciendo hacer este tipo de procedimientos pues deberían de estar debidamente adscritos a un programa y debería estar verificada su capacidad y competencia para realizar estos procedimientos. Igualmente debería existir un comité de bioética específico para este campo, ¿verdad?, que valore todos los casos que van a ser sometidos a un tratamiento como este, y debería ser ese mismo comité quien designe quién va a hacer los consentimientos informados, que internacionalmente se recomienda que no debe ser el médico tratante quien haga el tema del consentimiento informado, porque siempre va a haber un sesgo de querer hacer el tratamiento y debería ser otro, el médico o el profesional, que elija si un donante es elegible o no para una terapia celular. Igualmente, pues obviamente debería haber una fiscalía que verifique todo lo que son los sitios de recolección y procesamiento de los productos, la liberación y los centros de tratamiento como tal. Igualmente, todos los resultados deberían de ser reportados y publicados, y este Programa Nacional de Medicina Regenerativa debería de tener acceso a todos estos datos. Bueno, ya esto lo mencioné, ¿verdad?, en caso del consentimiento informado, que debería de ser un documento ya estandarizado para todos los centros de tratamiento, ¿verdad?, y que debería ser hecho por una persona externa. En cuanto a la elegibilidad del donante, pues existen diferentes institutos internacionales que ya tienen lo que son algunas de las recomendaciones. En el caso mío particular, me apego muchísimo a lo que es la Fundación de Acreditación en Terapia Celular, que ya tiene muchísimas guías de las cuales pueden servir como base para nuestro país para empezar a trabajar, más allá de la ABB, que está más enfocado en otro tipo de cosas, más en laboratorios. Igualmente, lo que es el protocolo de procesamiento de productos y todo eso, pues como decía el doctor Apestegui, el mantenimiento de la esterilidad, todo el cumplimiento, que los laboratorios, pues las pruebas serológicas cumplan con acreditaciones, certificaciones, que no simplemente hacer pruebas rápidas, hacer otras cosas que pues no darían garantía realmente de todo esto, pero todo eso lo establecen estos entes internacionales como la FACT. Igualmente, en el caso de que se vayan a hacer trasplantes halogénicos, pues todo lo que es el HLA,
cuáles pruebas hay que hacer en caso de donantes halogénicos relacionados, no hermanos. Todo eso tiene que estar debidamente establecido para garantizar la seguridad de este tipo de procedimientos. Igualmente, pues definitivamente en la infusión del producto deben haber protocolos para todo lo que es el manejo de los regímenes de acondicionamiento, la radioterapia y diferentes pues, protocolos que pueden preceder a lo que es la infusión de las células como terapia celular. Y definitivamente todo lo que es el proceso de documentación y registro, que eso es vital. Todo este profesional que realice cualquier punto debe quedar debidamente registrado y debe existir una trazabilidad desde la selección del donante hasta que se da el seguimiento al paciente los años después que se establezca. Y en cuanto al seguimiento del paciente, pues los centros tienen que tener pues, sus mecanismos, ¿verdad?, para poder garantizar que ese paciente va a tener un seguimiento adecuado, teniendo personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en caso de que se involucren sobre todo con trasplantes de células madre hematopoyéticas. También todo lo que es los protocolos para seguimiento de enfermedad injerto versus huésped, tanto aguda como crónica. Y toda la parte de la documentación y registro, que igualmente debería ser reportado al Programa Nacional de Medicina Regenerativa, que debería de contar con todos estos datos para poder tener información muy vital para lo que sería la publicación y tener datos propios del país con respecto al éxito y a la probabilidad de implementar más este tipo de terapias. Con respecto a lo que es el riesgo-beneficio, ¿cómo garantizamos actualmente a los pacientes que están recibiendo este tipo de terapias? Pues como ellos decían, es una pregunta muy difícil, la verdad. Ya con esta legislación que pasó, por lo menos hay una base con la cual se puede trabajar. Pero para mí el consentimiento informado sería algo básico, en el cual pues, el paciente por lo menos conociera efectivamente cuál es el propósito de su tratamiento, si existe o no otra alternativa adicional a ese tratamiento que él está recibiendo, cuáles son los beneficios esperados, si existen, si hay casos reportados en alguna parte del mundo relacionados con su patología, cuáles son los posibles riesgos o eventualmente hasta las lesiones si se diera, si hubiese algún tipo de compensación en caso de que se diera o no, si eso está escrito o no a un protocolo de investigación o cómo se está llevando a cabo realmente el tratamiento. Y pues definitivamente todo esto se logra solamente a través del establecimiento de un programa nacional de medicina regenerativa que llegara a integrar tanto la parte privada como pública, que nos permitiría pues crecer muy importantemente en el campo de la medicina celular en Costa Rica. Gracias. Bueno, muchas gracias. Los panelistas, por favor, pasen acá enfrente y así podemos comenzar la parte de preguntas, respuestas, comentarios. Si ustedes notaron, intentamos recoger la parte de laboratorio, la parte de conservación y la parte de aplicación, porque cada uno de ellos tiene una visión diferente. Por supuesto que en gran medida se entrelazan, pero la idea era tener esas tres opciones. De nuevo les recalco la situación de la academia, de que lo que intentamos es crear una conciencia, crear un conocimiento para que las autoridades logren hacer una regulación robusta y que no quedemos bailando en huecos y en portillos que están totalmente abiertos, ¿verdad? No es medio abierto, sino totalmente abiertos. Entonces, por eso es que intentamos recoger diferentes opiniones de diferentes sectores en esto de la terapia. Entonces voy a pasar a leer algunas de las preguntas. Una dice, doctora Tansi, ¿cuáles genes son los que amplifican mediante la PCR? No me queda claro qué monitorean con esa prueba.
la pregunta es que ¿qué es lo monitoreamos con la PCR? Exactamente. Ok, la proteína C reactiva, bueno, como sabemos, es un indicador inespecífico de inflamación. Entonces, lo hacemos antes del procedimiento, generalmente cuando tienen una patología, bueno, siempre lo hacemos, pero cuando tienen una patología inflamatoria, podemos controlar si la inflamación ha bajado después del tratamiento con las células. Ah, no, no son moleculares, es la proteína C Sí, no, reactiva. no. Doctor Miranda, ¿considera usted que los tratamientos que se aplican en Costa Rica deben cumplir con los parámetros de investigación clínica? ¿Y por qué? Pues definitivamente que sí. O sea, todo protocolo que se hiciese debería contar con los mínimos requeridos internacionalmente, ¿verdad? Para garantizarle al paciente, a la familia, pues que va a recibir un tratamiento de calidad y que no se le están generando falsas expectativas y que se están aprovechando de la gente, ¿verdad? Que con eso hay que tener mucho cuidado porque existe mucha gente inescrupulosa que eventualmente se podría aprovechar de una familia, de una persona que está en un estado de necesidad, así que definitivamente que sí deben de apegarse a cuestiones internacionales. Esto es general. Para todos los tratamientos que aplican ya tienen estudios clínicos y evidencia científica robusta. Estos tratamientos ya tienen aprobación de la FDA. Hay tratamientos que todavía no, y como dije, hay que ser honestos con los pacientes cuando nos llegan por cierta patología, que si no hay estudios, hacer investigación, hablar con colegas de otros países que lo han hecho y ver qué hay en ese momento. Doctora Pestegui. ¿Aló? Sí. Hay algunos tratamientos para los cuales hay abundante literatura, por lo menos no me atrevo a decir que sean estudios clínicos, creo que son más anecdóticos que otra cosa, pero que sí demuestran que hay algún beneficio en algunos procedimientos, no en todos. En mi caso, que lo que hago es procesar muestras simplemente, no tengo cómo poder decirles si lo que el médico hace con las células que yo le doy ha sido con procedimientos aprobados o no, porque realmente no lo sabemos, ¿verdad? Es decisión del médico en realidad. Yo creo que es más para el doctor Miranda. ¿Qué diferencia tendría un banco de células de cordón umbilical a uno de origen adiposo? Pues bueno, son completamente distintos, ¿verdad? Las células que encontramos en la sangre de cordón umbilical son conocidas como células madre hematopoyéticas, ¿verdad? Las cuales pues tienen un uso completamente distinto a las células que encontramos en el tejido adiposo, que la mayoría son células madre mesenquimales, que normalmente las mesenquimales se han utilizado más para terapias regenerativas, para generar hueso, cartílago, más grasa, cuestiones estéticas, la parte de lesiones deportivas. Y las células madre hematopoyéticas de sangre de cordón umbilical están más relacionadas con lo que son las enfermedades hematológicas, buscando una alternativa adicional a lo que son los trasplantes de células madre hematopoyéticas de médula ósea, donde cuesta tanto conseguir un donante pues, compatible y elegible para esos pacientes. Este es para la doctora Tanzi. Dice, ¿en cuáles otras patologías, además de la artrosis, es funcional la terapia regenerativa según su experiencia? Okay, lo hemos tratado también en la parte estética, la alopecia. Hemos tenido casos que les ha ido muy bien con el crecimiento del folículo, el pelo y para ciertas enfermedades autoinmunes. La artritis reumatoidea es otra que hemos tenido también buenos resultados. Igual, ¿cuál es su criterio sobre el concepto mencionado por los expositores en la mañana sobre la poca efectividad de la célula madre de tejido adiposo? Nosotros al inicio hacíamos o de tejido adiposo o de médula ósea y tuvimos pacientes con lesiones musculoesqueléticas que con solamente el tejido adiposo tuvieron un resultado muy positivo. Pero ahora generalmente hacemos los dos tratamientos, el de médula ósea combinado con el de tejido adiposo y los resultados son bastante buenos. Esto es tal vez para el doctor Pestegui. ¿Cómo controlarían un producto final ofrecido en cuanto a calidad cuando hablamos de plasma rico en plaquetas? Porque en células madre mencionamos CD34,
pero en plasma rico en plaquetas. Aló. En plasma rico en plaquetas, lo que más nos interesa controlar es el número de plaquetas. Todas las publicaciones internacionales hablan de que cualquier plasma rico en plaquetas con menos de 1 millón de plaquetas por milímetro cúbico no tiene ningún efecto. Entonces lo que nosotros controlamos en realidad es el número de plaquetas, que siempre tenga más de 1 millón, ojalá cercano al 1,5 millones y no más de 1.800.000. Pareciera ser que más de 1.800.000 más bien trabaja a la inversa. Y entonces eso es lo que básicamente, porque en realidad lo que las plaquetas ofrecen es una gran cantidad de factores de crecimiento que son los que hacen que tenga utilidad práctica, ¿verdad? Pero ese es el único factor. Lógicamente, esterilidad pues también es otro factor a considerar, ¿verdad? Pero nada más. Ok, 3 preguntas y es sobre un tema álgido. ¿Cómo se establecen los costos del tratamiento? ¿Se le cobra a los pacientes en procedimientos aun cuando estén en fases de investigación médica? Eso es para los 3. Bueno, en la parte clínica, como ya es en Costa Rica, ya podemos hacer las células madre, el tratamiento con células madre adultas autólogas, entonces se les cobra el tratamiento, el precio depende si estamos haciendo de tejido adiposo o de médula ósea o las dos juntas. Sí, eso. En el caso nuestro, nosotros cobramos de acuerdo a la cantidad de material que se nos suple para aislar de él las células madre y la cantidad de células que se desea obtener. Nada más, en realidad ese es nuestro único papel. Todo lo demás va incluido dentro de ese servicio. Don Miranda. Pues bueno, en nuestro caso somos simplemente un banco privado de almacenamiento de células madre de sangre de cordón umbilical, de forma que efectivamente pues sí existe un costo y el producto se vende como una oportunidad, ¿verdad?, de almacenar un material cuyo único momento para recolectarlo pues es el nacimiento y que desde 1988-89 que se hizo el primer trasplante a nivel mundial exitoso con sangre de cordón umbilical, pues ha ido creciendo el número de patologías que han sido tratadas con las mismas. Siempre igual, lo que garantizamos es que nuestro laboratorio cuenta con todas las certificaciones y que está pegado a los estándares internacionales para que nuestros clientes estén tranquilos de que sus células van a estar correctamente almacenadas. Nosotros no nos involucramos con el tratamiento, nos limitamos específicamente a la criopreservación de las células como tal. Esas son preguntas para la doctora Tansi en el sentido de que ¿cuáles complicaciones o efectos secundarios han presentado los pacientes y por cuánto tiempo los pacientes tienen un seguimiento posterior al tratamiento y qué seguimiento le dan? Ok, entonces con las complicaciones generalmente son pocas. Lo que hemos visto nosotros es con la mini aspirado, bueno, la liposucción pequeña, un poco de hematoma a veces, y con la punción de la médula ósea no hemos visto ninguna complicación hasta el momento. El seguimiento les damos cita a los pacientes 8 días después del procedimiento para revisar si son las incisiones y que se sienta, para ver cómo se sienten, y generalmente al mes otra cita para ver cómo han estado los síntomas. Dice así. En el decreto número 39986-5 establece que los tratamientos de células madre autólogas adultas requieren de autorización y aprobación del Ministerio de Salud o inscribir el protocolo en un estudio clínico. ¿Han tratado de realizar u obtener aprobación del Ministerio de Salud o de algún comité ético científico para inscribir el estudio clínico? Y de igual forma menciona cuáles guías internacionales se han basado para establecer si es de utilización no por investigación o de uso clínico abierto. Eso es para la doctora Tansi. Qué pregunta más larga, pero... Básicamente lo que dicen es si han tenido ustedes la aprobación
del Ministerio de Salud para los diferentes Sí, protocolos. el Ministerio de Salud ya tenemos el permiso, como dije, para las células madre adultas autólogas. Y con base a la parte de donde nos basamos en la parte científica, yo estuve un año en Inglaterra haciendo una maestría en medicina regenerativa y células madre, entonces mucho de lo que leía ya es de Inglaterra o Estados Unidos. La pregunta, aquí hay una pregunta específica. ¿Cuántos protocolos de investigación clínica en el tema de células madre tienen ustedes? Perdón, otra vez. ¿Cuántos protocolos de aplicación de células madre de investigación clínica tienen ustedes? Bueno, el protocolo que seguimos es el mismo para los pacientes de cómo sacamos, si es lo que entiendo la pregunta, de cómo extraemos el tejido adiposo y la médula ósea. Pero, No, nosotros no hacemos investigación clínica, solo hacemos el tratamiento con las células madre autólogas. ok. Sí, hasta el momento. Eso tal vez son para ambos. Y es un poco más abierto, no es tanto la parte calidad. ¿Qué opinión tienen del uso de plasma rico en plaquetas, efectuado en un mismo consultorio privado? En lo que a mí respecta, tengo una mala experiencia. No todos los pacientes reportan beneficio del tratamiento y yo creo que es básicamente porque la forma de hacer el plasma rico en plaquetas no llena los requisitos de un plasma rico en plaquetas útil. Y esto es porque se dio la impresión de que era cuestión de conseguir una centrífuga, centrifugar los tubos, sacar la capa de abajo y que eso era ya un plasma rico en plaquetas. Y eso no es un plasma rico en plaquetas. Esos son plasmas que con costos llegan a 600.000-700.000 plaquetas por milímetro cúbico. Y eso aparentemente, por lo que dice la literatura internacional, no sirve para nada. Entonces, yo creo que debe de controlarse un poco más. El Colegio de Microbiólogos hizo un esfuerzo, hasta el momento no muy intenso. Si les cuento, este laboratorio que yo les mencioné antes está dentro de mi laboratorio clínico. He invitado al Colegio de Microbiólogos y al Ministerio de Salud para que vayan a verlo y a decirme si está bien o si está mal o si le falta algo. Los reinvitamos otra vez hace 2 meses. Todavía no he tenido el honor de que me visiten. En este mismo sentido, va una pregunta para los dos, el doctor Miranda y el doctor Apestegui. En la actualidad, ¿quién regula sus procedimientos de laboratorio que se cumplan con las normas técnicas y terapias adecuadas para garantizar prácticas clínicas adecuadas de estas nuevas tecnologías? Debiera ser el Colegio de Microbiólogos el que nos regula. Sin embargo, creo que el Colegio de Microbiólogos no tiene todavía una idea de cómo hacer esa inspección y creo que el Ministerio de Salud tampoco. Las cosas han caminado como muy lentamente, un poco a la deriva, aquí en Costa Rica, como casi todo. Y no hay normas claras. Nosotros adoptamos normas de otros lugares y tratamos de hacerlas lo más cerca posible de lo que nos permiten nuestros medios, pero nadie nos ha llegado todavía a decir si estamos bien o estamos mal. Pues bueno, en nuestro caso, en Provida, igualmente, como dice el doctor Apestegui, no existe una regulación específica. El Colegio de Microbiólogos, pues si bien exige que tiene que haber un regente, nos califican como un banco de sangre normal de transfusión, el cual pues no es ni parecido a lo que nosotros hacemos, así que lo único que nos exigen es un especialista en inmunohematología y banco de sangre, y más allá pues no pasa. Así que nosotros mismos somos los que hemos tenido que buscar más bien toda la parte internacional, basándonos en todo lo que es la AABB y la FACT, para ir estableciendo nuestros propios protocolos internos. ¿Ambos están certificados por algún ente internacional? Nosotros lo que tenemos es certificación ISO como tal de la parte de laboratorio. Doctora Tance, ¿usted?
Yo siento que en la parte clínica hace falta regularlo bastante, pero parte de esos dos foros que se están haciendo y hay que darle más seguimiento. Nosotros estamos certificados por el Colegio de Microbiólogos y por el Ministerio de Salud como laboratorio clínico. Eso es parte del laboratorio clínico, pero hemos querido que nos Que vean auditen. ese aspecto en particular y No los auditan. No. Tal vez esta la podré responder porque es un poco más general, pero dice, ¿qué necesidad o bajo qué circunstancias se realiza un trasplante halogénico cuando un trasplante autólogo tiene menos riesgos de rechazo para el paciente? En cuanto a células madre hematopoyéticas, se tienen bien especificados qué indicaciones son para autotrasplantes y cuáles son para trasplantes halogénicos. Algunos patologías se les practica primero un trasplante autólogo porque, como bien dice la pregunta, tiene menos riesgos. Pero, y como la doctora Rodríguez lo mencionó y el doctor Van Besen lo mencionó, uno de los grandes riesgos de los trasplantes halogénicos, autólogos, perdón, es la recaída. Entonces, en esos pacientes es tributario posterior a un trasplante halogénico realizarles un alotrasplante, siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan. Y uno de los grandes peros que hemos tenido aquí en Costa Rica es que ya esos pacientes vienen muy tratados y ya no entra la parte física de decidir, sino la parte mental. Los pacientes están cansados. Entonces, muchos de ellos rechazan el ofrecimiento de seguir adelante con una terapia halogénica. Dice, otra pregunta es, ¿qué nivel de obediencia tiene para el paciente cuando son cuentos anecdóticos la eficiencia de estos tratamientos? ¿Qué procedimientos se utilizan para purificar las células madre y estandarizar las dosis? Entonces, aquí hay como dos preguntas, ¿verdad? Los ofrecimientos anecdóticos y la parte de purificación celular. Bueno, en cuanto a la forma de purificar las células madres, son procedimientos generales establecidos internacionalmente. Simplemente lo que se utiliza primero es una enzima para separar las células y después centrifugaciones diferenciales para obtener lo más puras posibles las células madre o las... ¿cómo es que le llaman a eso? La fracción estromática. No sé por qué se me olvida ese nombre siempre. Para obtener la fracción estromática. En cuanto a el problema de las células madre en Costa Rica es que el gobierno pretende, por medio de los decretos que ya citaron ustedes mismos, que cualquier procedimiento que no esté perfectamente documentado debe llevarse a un estudio clínico, llevarse a un comité ético-científico, hacer todos los trámites necesarios para hacer, y yo creo que eso es lo correcto. Sin embargo, el alto costo que tienen los estudios clínicos, volvemos a riesgo-beneficio, ¿verdad? El beneficio del paciente contra la posibilidad de hacer un estudio clínico que es de un costo sumamente alto. Yo solo espero que en Costa Rica nuevamente no caigamos en la trampa del FIV, ¿verdad? Que sencillamente se prohibió, ¿verdad? Ya está, y no se hace y punto, ¿verdad? En vez de intentar que los científicos de este país, los médicos entrenados, traten de mejorar la técnica cada día, regulándola, no prohibiéndola. Ojalá que en células madre no caigamos en lo mismo y no terminemos en una prohibición que simplemente nos atrasaría ante el resto del mundo. Yo creo que hay que regular las cosas, pero no prohibirlas, ¿verdad? Doctora. Pues bueno, en el caso nuestro, pues sí existe también un protocolo establecido para lo que es la separación y purificación de las células con una reducción del volumen de glóbulos rojos, que es lo que está establecido, y se hace una combinación con un crioprotector para la conservación.
Y en cuanto pues a los tratamientos, igual de estos de casos anecdóticos, pues como dice el doctor, realmente cuando es un asunto de riesgo-beneficio y cuando una familia pues tiene a un ser querido que está pasando por una situación en la cual pues no existe ninguna otra alternativa de tratamiento, ni curativa, ni para mejorar la calidad de vida de ese paciente, pues es donde hay que valorar realmente. Igualmente, pues estudios clínicos, ensayos clínicos, es algo pues, muy ideal y muy utópico tratar de apegarse siempre a lo que establece la FDA, por ejemplo, en un país tan pequeño como es Costa Rica, hacer un estudio randomizado de tal cosa o hacer ese tipo de cosas son simplemente totalmente no tienen viabilidad, así que no podemos cerrarnos al 100% solamente esperando hacer estudios clínicos de esta clase, sino que se pueden hacer cosas muy bien hechas, de otra forma, controladas, de tratamientos experimentales también, que podrían venir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Este es un tema bien, también interesante y la pregunta es, ¿cuáles son los contenidos temáticos básicos que cada uno de ustedes pondrían en un programa académico de células madre y medicina regenerativa? Temáticos. Pues como dije antes, la medicina regenerativa es un área súper grande, o sea, para hablar de eso hay que hablar bastante, pero está toda la parte de terapias celulares, está la parte de ingeniería, también de celularización, hay mucho que se tendría que establecer para esos programas. ¿Qué tiempo usted estimaría para un médico que esté ya capacitado para manejar medicina regenerativa? ¿Cuánto tiempo debería estar en entrenamiento? Bueno, la maestría que yo hice duró 1 año, no tenía la parte clínica, era solo teórico, pero pienso que tal vez 1 año es bien. Doctora Pese, para un microbiólogo. Yo creo que depende mucho del médico, del lugar, del tipo de terapia que quiere utilizar. No es lo mismo para uno que quiera resolver problemas de médula rota a uno que quiera arreglar una rodilla con un problema Pero articular. en el plano de que vayamos a montar o a decirle a las facultades de microbiología, de ahora en adelante vamos a hacer una maestría ¿cómo se llama? A nivel de células madre, ¿cuánto tiempo usted vería que el microbiólogo estaría capacitado Disculpe, doctor Brujan, no le había entendido la pregunta. Sí, yo creo que un curso mínimo de 6 meses en la Facultad de Microbiología para hacer lo que nosotros estamos haciendo sería suficiente. Doctor Miranda. Pues como parte del programa de la carrera en general, pues considero que con un curso de 6 meses sí sería suficiente para formar las bases. Sin embargo, ya como un posgrado, pues sí pensaría que por lo menos 1 o 2 años deberían ser para formar ya un especialista en medicina regenerativa como tal. Sí. Nada más, las preguntas que me quedan acá, que son 4, ya básicamente las abordaron. Entonces, pasemos a comentarios y preguntas. Bueno, en este momento hay ya un curso en la Universidad de Costa Rica de medicina regenerativa de 6 meses para histocitopatología. Tecnología en histocitopatología. Bueno, algo así, perdón. Es que soy el profesor de eso y todavía no he logrado entender cómo hacer el curso este. Cuando me llamaron de la universidad para que dictara un curso de medicina regenerativa, me hice la pregunta, ¿qué debemos enseñarle a un profesional de la salud en medicina regenerativa? En ese momento me planteé la pregunta, ¿cuál es la necesidad que tiene la comunidad y cómo vamos a afrontarla, cómo vamos a resolver esa necesidad? Si analizamos la morbimortalidad de nuestra comunidad, encontramos que la enfermedad crónica es la primera más frecuente, casi el 80% de las causas de consulta y muerte es enfermedad crónica. Y encontramos que el manejo de la enfermedad crónica es un manejo paliativo. ¿Esto qué significa? Que no hay ningún medicamento que mejore una enfermedad crónica.
Si cambiamos el concepto y el contexto, como lo estamos haciendo, no lo estamos logrando. Debemos plantear cómo atender esa enfermedad crónica. Y la medicina regenerativa, y aquí es donde diferenciamos un poquito medicina regenerativa de terapias celulares, porque la terapia celular es un pedacito de la medicina regenerativa. Pero la medicina regenerativa es todo aquello que lleva a que esa célula que ha perdido su capacidad de funcionamiento, que está funcionándonos de una manera inadecuada, que esa célula recupere su capacidad, recupere su adecuado funcionamiento. ¿Por qué? Porque bien sabemos que hay algo que nunca se nos dijo en la universidad, pero que existe y que es cierto. El único que cura no es el médico, es el sistema de autocuración. Y el sistema de autocuración está compuesto por todos los sistemas. Y mientras yo logre poner a funcionar bien ese sistema digestivo, circulatorio, endocrinológico, respiratorio, etcétera, 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 estoy haciendo una medicina regenerativa. Y estoy logrando realmente una solución al problema. Doctor, ¿ya comenzaron con el curso? Sí, ya llevamos varios meses. Gracias. Doctora León. No, yo creo que es bueno, ya que están los invitados aquí, poder hacer preguntas orales. A mí me preocupan varias cosas, ¿verdad? En realidad, desde el punto de vista que lo orienta el doctor Ordóñez, uno diría, bueno, es que nosotros sabemos que lo mejor es no enfermarnos, no llegar a las enfermedades crónicas. En eso deberían estar nuestros esfuerzos, primero que nada, en la prevención. Segundo, dicen que hay muchas publicaciones, pero no está aprobado por la FDA. Lo que siguen haciendo sigue siendo experimental, excepto las 7 cosas que pusieron ahí en la mañana. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le están diciendo ustedes a los pacientes? Porque nosotros creemos que esto es justo hacerlo si el paciente sabe cuál es el riesgo, cuál es el beneficio potencial y en qué se basa, qué le están poniendo. Y lo otro es, esas sangres de cordón para uso particular, se dijo en la mañana, probablemente no sirvan para nada. Hay varias que se han descongelado y están contaminadas. No se puede hacer un trasplante de células de cordón, de un tejido de cordón guardado, ni se sabe por cuánto tiempo. Entonces, ¿qué le están ofreciendo ustedes a esos padres? Porque es un concepto muy diferente del uso de la sangre de cordón público que vimos ahora. Ok, con la parte clínica, que no hay evidencia científica suficiente, sí hay científica, lo que pasa es que la población de individuos que usan en cada estudio es muy poca, entonces uno no puede respaldarse con eso. Nosotros somos honestos con los pacientes y les decimos eso, que la población, o sea, les podemos enseñar hasta en estudio, esto fue lo que se estudió, fue esta cantidad de pacientes, este fue el resultado. No les prometemos nada. En nuestro consentimiento informado sale que no está aprobado por la FDA. Entonces, es claro, somos lo más honestos con ellos y eso me parece una cualidad que todo médico debería tener, ser honestos con sus pacientes siempre. El decreto indica que si es una terapia no aprobada por un ente regulatorio, pasa a formar parte de como un estudio de investigación y entonces entra según la ley de investigación biomédica. ¿Estarían ustedes en ese sentido? Si no está aprobado por FDA, que es un ente regulatorio, mañana vamos a ver otros entes regulatorios, entonces estarían entrando ya en el aspecto de clinical trial, un estudio clínico. ¿Cómo están manejando ustedes esa situación? Si quiere le dirijo al abogado de la clínica, don Federico. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Federico Jenkins, yo he estudiado, creo que a profundidad, este tema. La sección 1271 de la FDA de Estados Unidos dice claramente, la sección 1271 de la FDA dice con toda claridad, un estudio dice que se hace del mismo individuo durante el mismo procedimiento quirúrgico con sus mismas células no requiere permiso especial. Está clarísimo la FDA. Y después, cuando uno lee la guía de regulaciones, perdonen para leérselas textualmente, en la pregunta número 3 dice, deme algunos ejemplos de algunos tratamientos con células madres
que satisfacen esos criterios, que no requieren permisos. Y los voy a leer. Membrana amniótica, hueso, cartílago, córnea, fascia, ligamento, pericardio, células madre, periféricas o cordón umbilical, esclerótica, piel, tendón, injerto, válvulas cardíacas de la madre, células de tejidos reproductivos. Todos los anteriores son mínimamente manipulados y únicamente para uso homólogo y en combinación con otro artículo, con algunas excepciones. O sea, todo ese tipo de tratamientos autólogos ambulatorios no requieren ningún permiso de la FDA. Y algo me quedó claro de la exposición del doctor Amita y se refería a que homólogo era que lo íbamos a utilizar en un mismo tejido, eran mismas células del individuo, pero con utilización en el mismo tejido. Por ejemplo, el caso de médula ósea. Se extraen células madre periféricas, pero van a reconstituir médula ósea. Ahí no cabría la situación de yo sacar células de sangre periférica de origen hematopoyéticas y ponerlas en una úlcera, por ejemplo. Eso ya sería heterólogo. No cabría en esa... Es una lista de ejemplos de qué cae dentro de la 1271.15.b. Pero son homólogos, No. que es la definición... La voy a leer. You are not required to comply with the requirements of this part if you are an establishment that removes HCTPs from an individual and implants such HCTPs in the same individual during the same surgical procedure. Sí, yo quería hacer una consulta porque si bien hay países que no tienen todavía su propia regulación, sí existe una declaración que se firmó en Quito que adhirieron prácticamente todos los países latinoamericanos, en donde queda claro, al respecto de terapias regenerativas celulares, donde queda claro que ningún tratamiento que no esté aprobado puede realizarse en pacientes y todos la firmamos. La pregunta es, ¿Costa Rica firmó esa declaración? Entiendo que sí, lo que pasa es que creo que el ministerio, no sé cómo estuvo la representación, la verdad, pero entiendo que sí hubo una representación, no sé, no estoy claro de quién fue el que representó, pero Costa Rica sí firmó la declaración. Lo que dice es que hay que evitar las prácticas engañosas, la publicidad engañosa, el no ser ético, el no decir las cosas como son. Si uno lee el protocolo completo, esa es la orientación del protocolo. No es a decir, no se puede hacer nada. Lo que dice es, tiene que haber regulación y tiene que ser ético y no hay publicidad engañosa. Esa es mi lectura del protocolo de Kioto. Gracias. Sí, felicitar a la academia por esta actividad que está haciendo. Particularmente hemos participado en algunos otros congresos y lo que me queda de esto, lo que me va quedando aquí, es que es una muy valiosa opinión la que vinieron a dar los expertos. Yo he escuchado otra versión de lo que vinieron a decir ellos, entonces, qué bueno sería que dieran la oportunidad para que vinieran otras personas que no comparten exactamente o que comparten lo que ellos dicen, pero también tienen otros aportes, porque si la idea es, como usted bien lo dijo, señor presidente, crear academia y crear un lobby necesario para poder adoptar legislación suficiente, es importante escuchar otros puntos de vista. Al respecto, yo hice, y fui el que insistí, en cuanto a que si es un fármaco o no es un fármaco. La FDA, si bien es cierto, y bien lo explicó el licenciado, pero lo que se quiere es ver esto de las células madre como un fármaco. No es que sea un fármaco, es que se quiere ver, pero por una situación evidentemente de comercio y de negocio. Porque en el momento en que lo veamos como un fármaco, entonces hay que regularlo, hay que venderlo, hay que sacar, como ellos decían, una licencia. Entonces, ¿dónde quedamos los países latinoamericanos que podríamos autólogamente un paciente poder recuperarse? Ah, pero eso no es negocio. ¿Por qué? Porque es su propio cuerpo, su propia sangre, sus propias células, mejorándole su sistema. Pero no es negocio. Entonces ahí es donde entonces sí entra la FDA y entran todos los organismos a tratar de regular. ¿Por qué? Porque no es negocio. Y realmente yo creo que este gremio, y quisiera yo que Costa Rica fuera, como lo ha sido en muchos otros ámbitos, una punta de lanza en este sentido, de no venir a copiar los malos ejemplos que hay.
la misma doctora que trabaja en el Hospital San Juan de Dios hoy dijo, mire, hemos tenido y tenemos estos casos. Es más, dijo, no hacemos en el... Yo tengo una duda existencial, o sea, una duda, ¿por qué usar la quimioterapia si realmente la persona no manifiesta o más bien viene a degradarle el sistema, pudiendo simplemente trabajar la parte autóloga? Que haya que mejorarlo, que el tejido, la fracción vascular estromal, hacerle de alguna otra forma. Ellos hablaron de 3 componentes de la fracción vascular estromal. Bueno, trabajemos sobre eso, como decía el doctor. No vengamos a simplemente decir no porque no. Y otro tema que usted también acotaron fue sobre el Código de Ética del Colegio de Médicos. Mire, con todo respeto, el Código de Ética del Colegio de Médicos establece que la comunidad médica, a mí me interesaría por muchas razones definir cuál es la comunidad médica. ¿Es solamente la comunidad médica de Costa Rica? Porque doctoras como la doctora Tansi, que pudieron o que tienen la oportunidad de salir fuera del país y traer conocimiento, bueno, no sé, yo tendría una pregunta para ella. ¿Ya usted pudo que le reconocieran la maestría que usted tiene, que usted trajo, que usted hizo en el Colegio de Médicos? Mire, hay muchos profesionales que traen mucha información de afuera y el Colegio de Médicos no permite que lo inscriban como una especialidad. Entonces, es otra pregunta, o sea, ¿por qué no permitir esto? O sea, ¿por qué no especialidades que están bien reconocidas, bien documentadas? El Colegio de Médicos dice que la comunidad médica no lo conoce. Y entonces, ya lo deja uno como muy extrañado sobre el resto del mundo que sí conoce algún procedimiento, pero como no está aquí en Costa Rica, como no ha podido documentarlo o tal vez no han visto esos procedimientos, entonces no se pueden documentar y deja a muchas personas, y no tanto a profesionales, a muchos pacientes sin recibir un aliento de vida porque no está reconocido por el Colegio de Médicos. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por las presentaciones que fueron muy clarificadoras con respecto a lo que está pasando en Costa Rica. Definitivamente lo que hizo el Ministerio de Salud de reglamentar las terapias con células madre es un paso importante para abrir a posibilitar los tratamientos con células madre en Costa Rica. No obstante lo anterior, hay una falla desde el punto de vista legal, considero yo, en la regulación sobre células madres, y las guías internacionales para los tratamientos con células madre exigen que si no se trata de tratamientos comprobados, como lo indicaron los doctores hoy en la mañana y como indicaba la doctora León, los 6 tratamientos que están aprobados por FDA, no debería hacerse ningún tratamiento a menos que sea siguiendo los protocolos de un ensayo clínico. Eso implica que cualquier tratamiento que no haya pasado una fase que autorice la comercialización del tratamiento no debería autorizarse ni debería realizarse si no se explica al paciente por una cuestión ética que se trata de un tratamiento experimental. Esto es, que no está garantizada la eficacia y la seguridad del tratamiento. Un tratamiento regenerativo sin cumplir con un protocolo que garantice la eficacia del tratamiento no es un tratamiento que se pueda aplicar válidamente. La equiparación de la FDA y de la EMA de los tratamientos con células madre a los medicamentos debe ser una alerta sobre la necesidad de regular adecuadamente en Costa Rica los tratamientos con células madre y la justificación que lo reiteraron en la mañana en todas las formas expertos en la materia, deben tratarse como medicamentos por la seguridad de los pacientes. Gracias. Por allá el doctor. No viene el doctor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Castro, soy ingeniera en biotecnología. Desde el 2009 he estado estudiando con células madre derivadas del tejido adiposo. Es el tema que realmente me apasiona y quiero dedicarme en este tema, yo creo que por el resto de mi vida.
Sin embargo, sí quiero hacer varias aclaraciones que son importantes en la parte regulatoria. Como bien dice usted, doctor, en la interpretación de lo que dice la FDA en el uso homólogo se refiere exactamente a que si yo retiro grasa, el único uso permitido es grasa. Cuando hablamos de fracción vascular estromal, estamos hablando de algo que ya no es grasa. Por lo tanto, eso se clasifica como un producto más que mínimamente manipulado y hay que hacer investigación clínica con eso. Entonces, no se puede ir a la ligera con eso. Hay muchos detalles, muchos aspectos que todavía no conocemos de estas células. Como les digo, yo vengo trabajando, aunque en realidad es poco tiempo, desde el 2009, me ha pasado todo lo malo y más allá de lo malo. Y sé que estas células con mínimas variaciones, mínimas, aunque consideremos insignificantes, cambia su potencialidad, su capacidad proliferativa, que incluso ya dejamos de tener un efecto beneficioso a un potencial efecto riesgoso. Por lo tanto, yo no estoy en contra de la, ¿cómo se llama?, de la práctica, sin embargo, más bien insto a la investigación seria, un estudio experimental robusto, fuerte, con un equipo interdisciplinario, porque esta rama de la medicina regenerativa no solamente toca aspectos de lo que es la parte clínica, sino que tiene un bagaje de ciencia básica importante que hay que considerar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora, ya veo. Sí. Buenas tardes. Primero que nada, pues agradecerles a ustedes la honestidad con lo que han afrontado el tema y los puntos de vista que hemos planteado acá. Luego, yo quería hacer tal vez un contraste, y cuando la ley habla de entes regulatorios, nosotros automáticamente tendemos a pensar en FDA. También hay que acordarse que hay otros entes regulatorios a nivel internacional a los cuales uno se puede adherir, ¿verdad? Que es lo que nosotros hemos venido haciendo por costumbre. Igual como el doctor Miranda sabe, en bancos de sangre nosotros también carecemos de una regulación y tenemos por afinidad que ajustarnos a lo que nos convenga. Muchos lo hacemos a la Asociación Americana de Bancos de Sangre, algunas otras normas FDA y algunas otras al Consejo Europeo. Pero bueno, ya ahí tocará al Ministerio de Salud, que es el que yo creo que le debe corresponder eso, establecer los parámetros y normas que vayan a regir la técnica. Por otro lado, a mí me llama mucho la atención y es el cuidado que hay que tener con el hecho del comercio. Esto, incluso en Estados Unidos se ha presentado el problema de que se ha vendido la medicina regenerativa como, no sé, desde lo que le han llamado el antienvejecimiento hasta el tratamiento de problemas ortopédicos, se ha vendido como la solución máxima, como la solución última. Lo que pasa es que con el tiempo también ha tenido que afrontar consecuencias, como dice la colega, de efectos adversos que ahí sí tienen que afrontar seriamente los centros hospitalarios o los médicos involucrados. Entonces, hay que sopesar todo eso y no, digamos, irse con la ilusión de que el paciente, con la ilusión que el paciente llega al consultorio o al médico y que se le va a dar la idea de que esa va a ser la solución máxima, última. A asumirlo con responsabilidad, sabiendo que ya en el país hay mucho que trabajar. Aquí hay mucho que trabajar por delante y tratar de verlo en términos de la seguridad del paciente y la responsabilidad profesional que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Sí, es muy importante. Aquí hemos hablado mucho de FDA, pero existen otros entes regulatorios. Mañana vamos a oír por el doctor Wickrema también la parte regulatoria europea y por el doctor Juan Cruz también. Y existen otros entes a nivel de Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, que funcionan muy parecido, con también sus normas, ¿verdad? Que cada ente tiene. FDA es como por proximidad que hablamos más de ella, pero no es la única, evidentemente. Yo quisiera saber qué nivel de evidencia científica tienen estos estudios que ustedes citan para usar, digamos, células madre hematopoyéticas inyectar en una rodilla. Por ejemplo, cuando el doctor Van Basten muy claramente especificó que las células madre hematopoyéticas son pluripotenciales, no totipotenciales, solo pueden regenerar tejido hematopoyético. ¿Cómo justifican éticamente inyectarle a un paciente
un tejido no homólogo y, o sea, bajo qué criterio científico? Doctora Tansi, creo que es suyo la respuesta. Ok, con las células madre igual, como decía, el tema es muy grande. Inicialmente se pensaba que las células madre, bueno, además voy a empezar con lo que inyectamos. Generalmente inyectamos también la de la médula ósea, que ahí hay bastante, bueno, hematopoyética, junto con el de tejido adiposo que tiene las mesenquimales. Inicialmente se creía para cada lesión que la célula madre se diferencia en el tejido que quiere reemplazar, pero los estudios nuevos han visto que no solamente trabajan de esa manera, sino que liberan factores paracrinos, que es también una de las maneras más importantes de cómo funcionan las células. No sé si le contesta a su pregunta. Nivel de Le puedo enviar estudios si quiere, me deja su correo. ¿Qué nivel de evidencia? Ok. Bueno, digamos, la fase 1, bueno, yo lo voy por la fase 1, 2, 3, eso me está preguntando también. No, es sobre todo los niveles de evidencia de medicina basada en la evidencia, ABC, etcétera. Okay. Tal vez lo que pueden hacer es enviarle los estudios. Sí, le puedo enviar los estudios y ahí los ve si quieren, a ver qué evidencia es. Sí. Doctor. Claro. Yo quería hacer un comentario muy breve sobre la parte regulatoria porque se ve que acá la FDA es la que tiene que decir algo al respecto. Sin embargo, si uno toma en particular la regulación japonesa, en Japón las células madres, sobre todo las reprogramadas, son la nueva revolución y Japón está adoptando políticas un poco más laxas respecto a lo que es, por ejemplo, el organismo regulatorio europeo. De lo que se comentó por allá, por más que parezca irreal, hay estudios que están llegando a digamos, que no llegaron todavía a la fase de eficacia, que están todavía en fase 2-3, que se probó seguridad, y sobre esos productos celulares, hoy en día en Japón la gente puede pagar por tratamientos que todavía no pasaron la parte de eficacia. Estados Unidos en algunos de sus estados está tomando como lineamientos también este tipo de iniciativas. No así los países sudamericanos en general, que nos regulamos más por la regulación europea. Estas cosas están pasando ahora mientras las estamos hablando. O sea, este es el momento donde uno va a decir, yo voy a regular en mi país según, según la investigación que se hizo, según la ciencia básica, los ensayos clínicos, y a partir de eso voy a generar una terapia, o yo voy a saltar la parte de probablemente ensayos clínicos y voy a empezar a hacer estudios directamente en la gente y cobrárselos sin saber si eso es eficaz. Es una decisión que se debe tomar a nivel país, no es una pregunta muy grande. Sin embargo, no está todo dicho por la FDA, tampoco está todo dicho por los organismos regulatorios europeos. Los europeos son per se más conservadores, probablemente no adopten esta normativa. En Argentina ya está tomada la decisión de que tampoco se va a adoptar ni la normativa de Japón, ni la que adoptaron ciertos estados en Estados Unidos con una adenda que se llama el derecho a probar, que nos permite probar cosas que realmente no se sabe científicamente si funcionan. Solamente quería aclarar que existe, digamos, otra normativa. Gracias. ¿Otro comentario? Doctor. Sí. Pues no, a mí nada más me quedó pendiente contestarle a la doctora León, ¿verdad?, que hacía alusión pues, a las células madre de sangre de cordón umbilical. Pues yo le comento, Provida es el primer banco en Centroamérica y el Caribe, estamos acá desde 2004 y desde entonces existe un contrato que se firma entre el cliente y nosotros donde queda muy claro cuáles son las expectativas y por qué se está almacenando esas células. Eso está regulado también por los entes internacionales, la misma AABB, la misma FACT, que es la Fundación para la Acreditación en Terapia Celular, establecen cuáles puntos deben de estar en el contrato de manera que los clientes nunca sean seducidos al engaño. Ellos saben perfectamente que esa es una oportunidad de guardar un material cuya probabilidad de utilizar es sumamente baja, la tienen como de última opción, que lo ideal es que todos los miembros de la familia tuvieran almacenadas esas células. No es cierto que si guardo las de un bebé tengo protegida toda la familia, eso lo tienen clarísimo. Si tienen más de un niño, lo ideal es almacenarlas y que todos tuviéramos nuestras células almacenadas, y un banco público es lo ideal, con ojalá más de 20.000 muestras almacenadas, donde tuviéramos una real probabilidad de encontrar una unidad compatible, pero igualmente ellos saben cuáles son el alcance realmente de estas células y por qué lo están haciendo. Lo ven más como una oportunidad de tener un material adicional que eventualmente se puede convertir en una alternativa de tratamiento y nunca en una cura. Eso lo tienen clarísimo, ¿ok? Entonces eso es súper importante. Igualmente yo personalmente quería hacer un comentario porque
Yo soy de los que tengo anticuerpos anti-FDA 100%, porque me parece que hay demasiados intereses económicos de por medio en esta entidad y yo me apego muchísimo más a lo que es la FACT, por ejemplo, que es una fundación para la acreditación en terapia celular, que es un ente sin fines de lucro que evalúa desde la recolección, la elección del paciente, hasta el seguimiento años después en esos pacientes en todo lo que son los ensayos clínicos. Por lo tanto, es mucho más inclusivo, integral. La ABB tampoco es de mi devoción porque permite acreditar procesos en los cuales yo puedo decir, acredito solo lo que hago en mi laboratorio, pero no acredito cómo recolecté esa muestra, cómo la trasladé, cómo hice nada de ese proceso, no digo cómo fueron los resultados cuando se hizo el tratamiento. Eso es terrible, es peor, porque tiene un sello ahí que la gente compra porque dice ABB, pero no garantiza realmente los procesos, que aquí en Costa Rica es urgente esa parte, porque hay gente que traslada las muestras, por ejemplo, de sangre de cordón y las manda a almacenar a Panamá, las manda a almacenar a Estados Unidos y se sabe que no deben de pasar más de 36 horas desde que las células son recolectadas hasta que son criopreservadas. Y las aduanas no funcionan los fines de semana, si el bebé nace el viernes, su muestra no se va, se queda todo el sábado, todo el domingo, llega el lunes, todas estas cuestiones son importantes y es de lo que hay que trabajar acá también para regular. Porque sí, definitivamente hay gente que trabaja bien, hay gente que no trabaja bien, y nosotros lo que queremos es que nos regulen. Nosotros mismos somos los que estamos estudiando la regulación. Doctor sí. Muchas gracias. Yo nada más quería hacer una última reflexión en el sentido de que yo creo que las células madre están aquí para quedarse y que son un recurso increíble. Por supuesto que tiene que ser reglamentado, tiene que ser cuidadosamente observado y lógicamente que siempre tiene que ser en el beneficio del paciente. Como una digresión tal vez, les cuento que el doctor Vincent Giampapa, que es miembro de este colegio, por cierto, ya se le aprobó abrir su laboratorio de células madre, un laboratorio de verdad, que él va a abrir aquí en Costa Rica después de muchos años de estar intentándolo. Cuando este señor con el que conservo amistad, cuando me habló por primera vez de células madre, me decía pues que inyectar células madre en una persona adulta tenía la ventaja de que pues regeneraba los tejidos, los rejuvenecía, digamos, los tejidos, y yo decía, qué tirada, ya ser uno viejillo, porque ya las células de uno ya están muy viejas, ya los ADN no están bien reparados, ni hay quien los repare, y entonces de ahí uno no va a lograr los beneficios de esas cosas. Sin embargo, la última vez que estuve conversando con él me contaba que sustancias que producen las mismas células madres jóvenes son capaces de rejuvenecer a las células viejas. Así que ya tenemos una esperancita más de rejuvenecer algún tejidillo por ahí que pueda provocarnos una enfermedad crónica, ¿verdad? Con esto lo que les quiero decir es que las cosas van caminando sumamente rápido en este tema y yo creo que en su mayor parte son para beneficio. Las poquitas que causan daño o que son hechas con mala intención no deben de cegarnos a bloquear estas cosas. Debemos de tener la mente un poco abierta y siempre dentro de los parámetros éticos y los controles normales permitir que esta ciencia se desarrolle en un país como Costa Rica. Tal vez Sí, adelante. Gracias. Es una observación porque en todo este foro, toda esta tarde, se ha girado en términos de dos preguntas que ustedes tenían ahí en la pantalla sobre la medicina regenerativa. Creo que en todo este rato, todas estas par de horas, hemos estado hablando indistintamente de lo que es medicina regenerativa, de lo que es células madre. Yo creo que hay que tener cuidado, mucho cuidado en definir lo que es medicina regenerativa, especialmente si estas dos preguntas van con la intención de formular legislación o formular un protocolo de educación médica, porque no es lo mismo células madre que medicina regenerativa. Hay que tener mucho cuidado.
porque si regulamos la medicina generativa como si fuera medicina de células madre, podemos entrar en muchos errores. Hay gente que pone plasma rico en plaquetas. No requiere la misma pericia, el mismo cuidado que poner islotes de células pancreáticas. Es diferente. El grado de rigidez científica es muy diferente. Hay gente que pone ácido hialurónico. No me interesa ahora si el ácido hialurónico es o no es válido científicamente, pero se habla de que es medicina regenerativa y no es de células madre. Si alguien da una sustancia que mejore la reparación del hígado, si alguien mejora una insuficiencia renal y dice que eso es medicina regenerativa, no estamos hablando de células madre, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si se está hablando de legislación, hay que tener mucho cuidado con definir la palabra medicina regenerativa para no entrar en errores. El nivel de pericia, el nivel de conocimientos que requiere una persona para poner plasma, por ejemplo, repito, no es la misma que para lo que es, por ejemplo, poner islotes de páncreas. Y para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo creo que ya llegamos a... Hay una... Ok. Gracias. Bueno, mi pregunta o mi comentario iba en el sentido de la aclaración de los conceptos, doctor, porque nosotros como médicos de Costa Rica no podemos cerrar nuestros ojos al avance tan grande de toda el área de medicina regenerativa. Y aquí se discuten conceptos tan básicos como confundir lo que es una terapia celular con una medicina regenerativa. La medicina regenerativa nace en el momento en que le damos al paciente la oportunidad de autorrepararse y de no seguirle haciendo daño, porque la medicina que nosotros estamos en este momento promoviendo, que tiene estudios, fase 1, fase 2 y hasta 7, de medicamentos, tienen daños nocivos contra los pacientes. Si usted entra a la parte de la FDA y de los estudios que están corriendo en FDA, que son alrededor de 27,000 estudios de células madre, ninguno ha reportado lesiones en los pacientes, riesgos. Entonces, uno como médico se pregunta, cuando ha estado trabajando en el sistema de seguridad social, ¿qué pesa en la conciencia de los que estamos haciendo medicina? Porque aquí todos estamos señalando a los que están haciendo algo diferente, ¿verdad? Pero los que hemos hecho toda la vida la medicina tradicional y envenenar a nuestros pacientes, debe pesar en nuestra conciencia eso. No tanto que si está regulado, que si no está regulado, sino ponernos de acuerdo en los conceptos, para mí es fundamental y me gustaría que eso quedara bien, conceptos, debe haber este tipo de actividades que están haciendo ustedes, pero tomando en cuenta a las personas que están actuando y que están haciendo los procedimientos, porque son los que están recibiendo los pacientes todos los días. Aquí, no sé, la doctora cuánta experiencia tendrá, pero yo sé que aquí hay gente que está haciendo células hace mucho tiempo, ¿verdad? Y tiene una experiencia valiosa que puede compartir. No solamente atacar al profesional que está haciendo algo diferente o que va afuera o que estudia, sino que nosotros como médicos tenemos que tener esa conciencia de cada día revisar muy a fondo todo lo que estamos haciendo sin, como dice el doctor Apestegui, sin cerrar las opciones de poderlo hacer. Entonces, ese era mi comentario. Muchas gracias. Sí, es muy cierto y lo acaba de mencionar el expositor anterior. Definiciones es muy importante y es algo de lo que esperemos que cuando esté esto regulado quede bien definido, porque no va a ser una definición dada únicamente por el doctor Buján o por la doctora León, sino que tiene que ser una definición consensuada y de lo que se esté manejando internacionalmente. Lo otro es que nosotros en nuestro país estamos muy dados a funcionar sin mucha evidencia, y eso lo digo porque la práctica a nivel de la institución y a nivel privado es así. O sea, cuando nosotros comenzamos a pensar si vamos a implementar tal tipo de tratamiento,
nos fijamos tal vez en estudios muy pequeñitos o en lo que me contaron o lo que vi en un congreso y llegamos a implementarlo. Pero la parte de implementación formal, como la tenemos bien clara, que en países desarrollados la ejecutan, somos poco dados. Es decir, comenzar a montar un estudio, aunque sea pequeño, clínico, para ver cómo me está yendo a mí con la aplicación de X o Y tratamiento, es muy poco. Tanto así que a nivel institucional usted ve muy poco eso, ¿verdad? Es decir, tenemos poco conocimiento aún de prácticas milenarias de cómo nos está yendo a nosotros. A cada uno de nosotros, si nos ponemos a preguntar cuáles han sido los efectos secundarios de los tratamientos contra la gripe que yo he mandado en un servicio de emergencias, no tenemos el más mínimo conocimiento. ¿Y por qué? Porque en nuestro país, y posiblemente no es solo en nuestro país, a nivel latinoamericano, eso es muy dado. Es muy dado de que nosotros comencemos a hacer práctica y no nos ocupemos de los resultados, porque los resultados siempre nos vienen como bañados de los países desarrollados, y no es así. Nosotros tenemos igual experiencia, igual capacidad que un médico ¿cómo se llama? En países desarrollados. Eso es muy importante que concienticemos, y es parte de la academia, y por eso es que nos llamamos académicos, porque nos encanta la parte de investigación, la parte académica, y que todo lo hagamos conforme a nuestro método científico, que pareciera que muchos lo perdimos, ¿verdad? Tal vez, Maribel. No, rápidamente, yo quiero apoyar lo que dice el doctor Apestegui. Yo creo que el mensaje es que la academia hizo este foro porque cree que este es el futuro. El asunto es cómo caminar hacia ese futuro, porque uno tiene que hacer las cosas como se deben hacer, ¿verdad? En este país, el problema es que no sabemos ni manejar. Las leyes de tránsito existen para todos los demás, menos para mí. Si yo llego a la esquina y me salto el semáforo es porque yo podía, ¿verdad? Pero todos los demás tienen que parar porque es el semáforo. Entonces, ahí es donde vienen los conceptos. Somos médicos, somos científicos, tenemos que basarnos en la evidencia y tenemos que garantizar que no haya haber riesgo. Y tenemos que proteger al paciente. Yo estoy de acuerdo, si esto se hace de una forma altruista, para darles un beneficio, hay personas que van a querer pagar, pero que estén protegidas si algo les pasa. ¿Verdad? ¿Qué pasa con la persona que tiene una consecuencia? ¿A dónde va a ir a parar? A la seguridad social. Entonces va a ser responsabilidad de todos los costarricenses. Entonces ese es el único deseo, ¿verdad? Que yo creo que realmente tenemos que hablarlo abiertamente. Tenemos que ser científicos, hay que ver, es un campo nuevo, ni siquiera sabemos cómo se debe establecer la evidencia, ¿verdad? Porque va a ser muy difícil los estudios, homologar expansión celular, como lo decía el doctor Amita, es una cosa difícil de homologar. Por supuesto que el gran problema y el gran riesgo es cuando lo cogen las compañías farmacéuticas y ahora Novartis cobra lo que quiere por hacer las células CAR. Eso no es, uno piensa, no es justo. Ojalá tengamos la tecnología para hacerlo aquí, pero sí debemos decirle al paciente, otro que queremos es que esto no se convierta en un negocio en que le estén poniendo suero fisiológico a los pacientes en vez de plasma rico en plaquetas. Sí, la academia lo que quiere es que esto sea regulado para el bien de todos, para que los que lo hacen bien, la gente sepa que lo hace bien, y los que lo hacen mal, la gente sepa que no lo están haciendo nada más que, ¿verdad?, perder la plata, como decía el doctor Amita en la mañana. Pero es un campo que hay que ir explorando, es algo que está aquí para quedarse, yo también pienso eso, pero que tenemos que ser cuidadosos en proteger a la población costarricense de todas las cosas, porque hoy sí nos enseñaron una publicación donde sí hay efectos secundarios. Hay 2 o 3 pacientes que tuvieron ceguera por una aplicación en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que hay que regular, justamente eso. Gracias. Bueno, todavía queda mañana podemos hablar muchísimo más, hay más temas diferentes a hoy. Muchísimas gracias a todos, una brillante asistencia, gracias por las preguntas y comentarios, y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Gracias.